En el caso euclidiano no es nada más que la derivada usual. En el caso general cumple las propiedades, pero como si funcionaría como una derivada usual. Esto genera una derivada covariante. Y con derivada covariante esto genera geodésicas. ¿Correcto? ¿Y cómo se definen las geodésicas? Derivada covariante con respecto de t es igual a c. Entonces, hay un teorema que dice que si alfa es una geodésica, entonces minimiza, lo voy a escribir así para no servirlo tanto, ¿ya? Minimiza localmente distancia. ¿Ya? Pero entonces aquí uno puede decir primero, ¿cómo se define la distancia? Entonces ahí hay que introducir que m tiene que ser una variedad completa y conexa. Completa quiere decir que no le falta nada, no tiene ningún puntito, que la función exponencial está definida en todo valor. Y entonces la distancia entre dos puntos está dada por el ínfimo de las longitudes de cualquier curva diferenciable por partes que une esos dos puntos. Esa es la distancia. Lo mismo ustedes lo pueden probar en RN, que justamente la distancia entre dos puntos, ya sabemos que es un segmento, pero si unimos cualquier curva diferenciable por partes, entonces el ínfimo va a ser justamente la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Ok. Y entonces dice minimiza localmente distancia. Quiere decir que si yo tomo hasta acá, entonces acá va a existir un entorno donde para cualesquiera dos puntos, por ejemplo aquí, quiere decir que la distancia de P a Q está dado la geodésica que sea, ¿ya? Está dado por la longitud de la geodésica de alfa restricto al segmento de P a C. Eso es lo que quiere decir, ¿correcto? Entonces, la longitud entre dos puntos bien cercanos está dado por la longitud de alfa. Ok, pero hay otra manera de definir esto para poderlo aplicar acá. ¿Cómo así? Dice lo siguiente. Digamos, tenemos, definamos una función f que va del lado tangente hacia los reales, que a cada punto v le asocia norma d. Entonces, esta función no es diferenciable en el origen. Pero vamos a definir la acción. Esto puede ser considerado como un lagrangiano, ¿no? La acción de, incluso le podemos poner dl sobre el conjunto de curvas, por ejemplo, digamos, alfa es una curva que une P, dos puntos, ¿no? ¿Cómo estaría dada? La integral de A hasta B de alfa prima de T diferencial de T. Bueno, entonces, esto es la acción y esto se prueba que si alfa es una geodésica, entonces alfa es un mínimo de AD. Y en particular, si es un mínimo, esto vale 0. Lo mismo, supongamos que no sabríamos que el día de mañana se prueba que existen curvas que minimizan la acción y esas curvas serían llamadas de geodésicas. De hecho, acá aparecen fórmulas como la primera forma por variación de arco, la segunda forma por variación de arco que está en el libro. ¿Y para qué aparecen eso? ¿Se acuerdan cuando hicimos variaciones de curvas? Entonces, si alfa es una geodésica es un mínimo, y si es un mínimo, la primera derivada tiene que ser igual a 0
y la segunda derivada tiene que ser mayor que el par. Esto es lo que se va a exportar para aquí. Vamos ahora con variedades de Fiedler. ¿Qué es una variedad de Fiedler? Necesita primero, obviamente, una variedad. ¿Y qué es F? Es una métrica. ¿Y qué es una métrica de Fiedler? ¿No? Es una función que va del fibrado tangente sobre los reales. Acá pareciera que cumpla esto de acá. Acá L de P, 1, en el caso riemanniano es norma de V, ¿no? No depende de P. Pero esta norma, ¿dónde no es diferenciable? En cero. En cero. Entonces, primera condición, la función es continua diferenciable en todo el fibrado menos la sección cero. ¿Qué es M por cero? Simplemente son los pares P, cero. No es diferencial de cero. Entonces, en el caso riemanniano sería sin norma de cero. Entonces, no es diferenciable en el, por decir el origen. Hasta ahí, igualito que el caso riemanniano. Que cumple tres condiciones. La primera, mayor o igual a cero, para todo par de puntos P, V, es cero si solamente si V es igual a cero. La primera es homóloga al caso riemanniano. O sea, la norma mayor o igual a cero, esto depende de P. Y si esto es igual a cero, si solamente si V es igual a cero. 2. F es positivamente homogéneo. En el caso riemanniano, f de P, lambda V, esto vale valor absoluto de lambda, norma de P para todo lambda. Pero en el caso de Fiedler, solamente vale cuando lambda es positivo. Si es negativo, ya no vale. Esa es la diferencia del caso riemanniano. Entonces, aquí hay un problema, porque esto va a afectar seguramente en la definición de conexión. No va a haber una conexión de Levi-Seidel. 3. F al cuadrado es diferenciable. Norma al cuadrado, diferenciable. Es estrictamente convexa sobre las variables verticales. Vale decir, un medio de esto. Si ustedes derivan para el caso riemanniano, esto les va a salir un medio norma de, en este caso, creo que va a salir algo así. De x, una cosa así. O sea, la métrica de multiplicar x por y. Si fuese en el caso riemanniano. ¿Ya? O sea, tomando f como si fuese para el caso riemanniano, la norma. Entonces derivan ustedes y les va a salir eso. Pero acá hay un problema. Acá la norma no depende del punto V, o sea, la métrica en el caso riemanniano, solamente depende de P. A cada P le asocia una métrica sobre el espacio tangente, solamente depende de P. Pero acá depende de P como. Esa es la diferencia. Entonces se exige que esta métrica sea una métrica riemanniana en el fibrado tangente. Si varíamos por otro punto U, W, seguramente va a haber otra métrica. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué es importante el ítem 3? Para poder medir, para poder definir longitud y para poder definir una especie de arco, etc. Esto en la tesis ustedes tienen que explicarlo bien. ¿Por qué es importante el ítem 3? ¿En qué afecta el ítem 2 que no se defina para todo lambda menor que cero? Menor que 0. ¿Por qué no aparece el valor absoluto? ¿En qué afecta? Porque no es igual a cero. Mayor que cero, no igual a cero. Ejemplo, ya hemos hablado del caso riemanniano. Esto lo pueden, ustedes ya vean esto, ¿no? Sí, ¿ya? sí. Eso ahorita no sé qué es. ¿Tú tienes esto? Sí. Ya. Sí, Igual acá métrica de Randers, etc. Bueno, esto. Este conjunto se llama grado unitario. Pero ¿por qué es importante en el caso riemanniano? Porque toda geodésica admite una reparametrización por longitud de A. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta curva, alfa de t y alfa prima de t,
y si alfa es una geodésica, entonces puedo suponer que esta curva siempre está en el fibrado unitario, porque la norma de esto sería igual a 1. Entonces, para estudiar geodésicas, ¿dónde van a vivir? En el fibrado unitario. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que él hace una homología con el caso riemanniano. Para el caso de Fiedler, define lo mismo. ¿Cómo se define en el caso riemanniano? Allá en el caso riemanniano, que también se denota por Sm, conjunto de todos los P, V, tales que norma de V, norma riemanniana es igual a 1. ¿No es cierto? Pero en el caso ¿ves? Es lo mismo, esta es la métrica, ¿no? En vez de poner norma, acá le está poniendo la norma como si fuese GDP V por V. O sea, GDP aplicado a V por W es el producto interno respecto al punto V. Y entonces, en el caso de Fiedler, ¿qué va a hacer? Lo mismo. P, V, de manera que esos vectores son llevados al punto 1. Y entonces uno dice, ¿quién es el F-1 de 1? Probar, ya les he puesto que esto es una subvariedad de dimensión 12. Eso también lo tienen que probar. ¿Y cómo van a probar? Van a probar que 1 es un valor regular de F. ¿Qué es un valor regular? Que la derivada en toda preimagen es sobre. Como va a ser los reales, es suficiente probar que sea distinto ese. Eso también tiene que estar en la tesis. ¿De qué dimensión es? ¿Dijo 2 menos 1 o 2? 2n. No, 2n menos 1. 2n. O sea, suponiendo que m tiene dimensión n, entonces esto tiene dimensión 2n menos 1. 2n menos 1. ¿Ya? Ya. Ok, listo. Entonces, no es que los fibrados unitarios sean así, sino que él está dibujándolo. Acuérdense que f no es diferenciable en 0, ¿no es cierto? Lo está diferenciando como si fuese un cono, y esto como si fuese el fibrado unitario. ¿Ya? No es que exactamente sea esto, simplemente hace ilusión que en la métrica de Fiedler el f no es diferenciable en el otro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, no tenemos una conexión de Levi-Civita, no existe, porque falla el ítem 2. Al no tener una conexión, no tenemos geodésicas. Tenemos que buscar el análogo para definir geodésicas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se define el lagrangiano de esta manera. ¿Y por qué? Porque si estuviéramos en el caso riemanniano, esto vendría a ser un medio de la norma de V al cuadrado. Y esto es diferencial. Pero en nuestro caso, podemos haberlo definido de esta manera. Total, hemos dicho de que el lagrangiano no tiene por qué ser diferencial en serio. Pero para decir que sea diferencial en todo sitio, de acuerdo. Y asociado a este, existe una ecuación de Euler-Lagrange. Entonces la pregunta es, ¿esto tiene solución? La respuesta es sí, y ya lo hemos probado. Y las soluciones a la ecuación de Euler-Lagrange, ¿cómo se llaman? Geodésicas. Entonces es más, tiene dado un punto P y un vector V, existe una única solución gamma tal que gamma de 0 sea P y gamma línea de 0 sea un teorema de coeficientes de existencia inicial. Ok, y cuando lamentablemente esta geodésica no sabemos si está definida en todo parámetro de definición. Lo único que los teoremas nos garantizan que está definida para un intervalo suficientemente pequeño. Cuando está definida en todo parámetro de definición, se dice que la variedad es completa. ¿Ya? Listo. Ahora, dice acá. Entonces, esta es la ecuación de Euler-Lagrange, sus soluciones son geodésicas. ¿Y quién es L? Es un medio. ¿Quién es esto de acá?
es el gradiente con respecto a la segunda coordenada. ¿Y quién es esto? El gradiente con respecto a la primera coordenada. Es más, no me acuerdo haber hecho cálculos con ustedes, ¿no? Hay un montón de cosas que he escrito ahí. Espero que haya quedado claro. Sería bueno que revisen y le den las copias de eso a sus compañeros. ¿Cuál es lo interesante de esto? Bueno, las geodésicas son mínimas. Entonces, ¿qué es lo que se prueba? Las soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange minimizan la acción de este Lagrangiano, como lo hemos hecho para el caso riemanniano. Y viceversa, si yo tengo una curva C que minimiza la acción del Lagrangiano, claro que está. Acá tiene que fijar dos puntos, si no, no se puede trabajar de manera general. Entonces, alfa satisface la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Cuál es el inconveniente? Que si yo tengo una geodésica que va de A hacia B, tal vez si tomamos el camino inverso ya no sea una geodésica. Es más, yo puedo definir la distancia de P a Q como si fuese lo mismo, el ínfimo, ¿no? Pero esto tal vez ya no sea igual a la distancia de Q a C. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el ítem de la definición de métricas de Fischler que no me permite asegurar la igualdad? Eso tiene que ver, ¿ya? Y eso es en la siguiente, eso lean ustedes acá. Ahí está. Justamente la distancia, lo que les dije, ¿no? Es el ínfimo, es el mínimo. Acá le he puesto el mínimo, en realidad es el ínfimo de las longitudes de todas las curvas que unen P. Listo. Y entonces, el primer gran desafío que les digo. Progreso. Dice, la distancia de P a Q, por lo general, no es igual a la distancia de Q a P. Eso quiere decir que no sea reversible. Entonces, si M es compacta, existe un L tal que para todo par se tiene que 1 sobre L, distancia Q a P es menor que la distancia P a Q, menor o igual que L. Probar. ¿Para cuándo me tienen este resultado? Lunes. Un poco. ¿Ah? Sábado, lunes. No, aquí les tengo que dar por unos 4 o 5 días, no está tan fácil. Sí. Lunes. ¿Ya? No, A pesar que estoy seguro que si lo ponen a la inteligencia artificial Próximo le día. dan un día. No hace nada esa cosa. A veces no hace nada. Acuérdense que el hecho de que sea compacto, cualquier función, mismo que sea la distancia definida sobre un compacto, es acotada. Entonces por ahí puede salir ese L. ¿Qué tal si yo tomo un punto fijo, P? Y tomo, entonces digo, f de P sea igual a la distancia f de P. De P hacia Q. F es continua, Entonces, ahí está. ¿no? Y si es continua y M es compacta, entonces la función es acotada. Entonces este f de Q va a ser menor o igual que un M. Entonces de repente pues por ahí se puede relacionar. ¿No? Una geodésica que va de P a Q no tiene por qué ser una geodésica de Q a P. Da un contraejemplo. Yo la otra vez introduje esto al chat GTP y me dio en R2 todavía más fácil de entender, me dio una métrica de Fischler y me dio una geodésica que iba de P a Q, pero que de Q a P no era geodésica. Metan eso, ahí está todo resuelto ahí. Sí, No se olviden esto de probar, ¿no? Bueno, esto necesitamos un trabajo adicional porque hay que hacerle recordar qué quiere decir la función exponencial. ¿Ya? Y sobre esto, no sé si puedes hablarnos tú, José, sobre puntos conjugados sobre campos de Jacobi en variedades de riemannianas. ¿Ya? ¿Cuándo nos reunimos? Les voy a compartir lo que estaba trabajando. ¿Ya? Compárteles. Entonces, el día lunes, martes, ¿no? El martes que el compañero hable sobre los puntos conjugados y el jueves o viernes habla sobre lo de... No, porque no hay tiempo.
tiene que por lo menos para el día martes dar una idea de cómo, o por lo menos haber buscado algún paper del trabajo que les he dejado. Ya. De la instancia de esto, bueno, La anterior. esto. Eso. Ya. Ya. Si de repente no ha salido, por lo menos dónde lo pueden encontrar, cuál sería la bibliografía, etc. Ya. Ojo de que aquí es importante que sea compacto. Si no es compacto, no vale. No existiría ese. Ok. Listo. Nosotros también hemos definido curvatura en el caso de variedades riemannianas. Pero en el caso de, y la curvatura seccional está definida en función de la conexión, ¿no es cierto? Acuérdense más o menos cómo se define esto. R de X, Y aplicado a Z es gamma, creo. X gamma de Y de Z menos gamma de Y, gamma de X de Z, más acá no, gamma de X, Y de Z. A priori, el tensor curvatura solo depende de la conexión, y la conexión es afín, no tiene por qué ser riemanniana. Pero cuando definimos la curvatura seccional con respecto a un plano, esto es igual a R de XY sobre, ¿cómo era acá? Norma de X por Y creo que era, ¿no? No me acuerdo bien, revisen bien esto. Entonces, acá aparece la métrica, entonces sí depende de la conexión de Levi-Civil. Pero en el caso de variedades de fibras no existe conexión. Entonces, ¿cómo se pretende definir curvatura? Entonces, se define sobre cada, dice, la curvatura bandera. Como no existe, le ponen curvatura bandera. ¿Cómo se va a definir? Con respecto a cada campo vectorial. Antes no, la curvatura se definía P y acá ponían X, Y, función de X, Y. Ahora se define una especie de curvatura direccional, porque no se puede definir curvatura. ¿De acuerdo? Esto necesita ser explicado. Yo lo voy a explicar eso adecuadamente. Pero ya saben, por eso es curvatura bandera. Pero paralelamente vamos a tener que hacer cuentas. Cuentas. Entonces yo me comprometo a hablar sobre curvatura. Bueno, acá podría aparecer el primer teorema de tesis. En dimensiones 2 y 3, la reversibilidad de la geodésica, ¿qué quiere decir? Que la geodésica sea reversible. Que si va de A a B es una geodésica y de B a también sigue siendo una geodésica. Implica que la métrica de Stifler es la suma de una métrica de Stifler reversible más una forma cerrada. Está medio complicado, ¿no? Porque para la dimensión 4 está en un problema en abierto, ¿no? Tal vez ya haya situaciones. Entonces, este podría ser un primer tema de tesis. ¿Ya? Segundo, este me parece ya más complicado, ¿no? Existe una constante D tal que una geodésica minimizante, tal que da una geodésica minimizante gamma. Existe una geodésica hiperbólica a distancia menor o igual que D de gamma. O sea, digamos que esta sea la geodésica que esté un poco. Entonces, para esto, ¿qué quiere decir? A ver. ¿Qué quiere decir geodésica hiperbólica? Entonces. Disculpe, doctor. Creo que. No, ya vamos a acabar. No tenemos ahí. Eso podría ser otro tema. Son los 2 minutos. Funciones de Hussman también lo puedo exponer yo. Teorema 1. Sea una variedad compacta de fines circuitos conjugados, tal que M es una variedad. Entonces, ¿quién es M y quién es M sombrero? No sé si ustedes han visto espacios de recubrimiento. ¿Cómo se llama? ¿Han visto eso? En el directivo, creo. ¿Sí? Bueno, ya, lo reviso yo. Pues acá en teorema 1, teorema 2 ya estamos en 4. ¿Se dan cuenta que hay un montón? Sí, ya bastante. Son 4. 3, 4, pero son teoremas bastante pesados. Entonces,
El día martes yo hablo sobre curvatura seccional. Bandera. ¿No? Curvatura bandera. Curvatura bandera. Sí, bueno, curvatura bandera en variedades difíciles. Y lo que es interesante acá es intentar definir una especie de conexión que se asemeja a la variedad, a la conexión de Leibniz evita y ver ejemplos que si la distancia de P a Q es igual, diferente que la distancia de Q a P. En el caso histórico que ustedes ya les he dicho, ¿no? Existe, en el caso que es compacto, existe un L y tal. ¿Ya? Entonces, acá también habla de una especie de tensor. Pero acá hay una situación. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta el momento sobre métodos matemáticos de la mecánica? Sí. Hemos visto lagrangianos, hamiltonianos, la transformada de Legendre, la ecuación de Legendre, Euler-Lagrange. de Euler-Lagrange. Hemos visto que ahí genera un campo y después hemos visto a través de la transformación de Legendre una ecuación hamiltoniana, etc. Eso tiene que estar bien entendido. Ok, entonces nos vemos el día martes. Y ahí sí ya vamos definiendo con pasos. No vamos a seguir avanzando si no los veo trabajando. Me está metiendo cabeza mucho tiempo ahí. Les digo, no hay nada de eso.